Buenos días, mi nombre es Karen Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Negocios de la UPC. Junto a mis compañeros estamos realizando un proyecto de investigación para el cual requerimos su opinión. Agradecemos bastante de antemano su colaboración. ¿Podría indicarme su nombre completo y su edad, por favor? Soy Brenda Zarela Torrejón Estrada y tengo 36 años. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opina del mercado de libros en la actualidad? Ujú. Bueno, un poco el sondeo que les decía, ¿no? Hay dos extractos. El aparato formal, grande, comercial, que ha buscado que se promueva, por ejemplo, esta ley del libro, el tema de los impuestos, y los ha ayudado a masificar, ¿no? Y aparte de las tecnologías. Por ahí se ha crecido, se ha mantenido, incluso hasta se ha fortalecido. Pero esta misma ley todavía es insuficiente, aunque en desarrollo, para el sector editorial independiente, ¿no? A las editoriales pequeñas, nacional, incluso, y si hablamos a nivel regional, muchísimo más. Hay todavía una brecha que cubrir en ese aspecto porque el acceso para poder desarrollarse es básicamente económico, ¿no? Y eso es lo que menos hay, y no hay mucha legislación que promueva, fortalezca, más allá de simplemente apoyarlos en hacer feria de libros, que eso es insuficiente, ¿no? Porque la mayoría no se entera tampoco. Sí, es muy difícil. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo cree que le ha afectado la pandemia al mercado de los libros? Ujú. Yo tengo dos posiciones, ¿no? Una es a nivel, como dije, mi percepción como profesional dentro de esta comunidad relacionada a los libros, al mundo, a la lectura. Eh, yo diría que si bien lo digital ha crecido exponencialmente, porque eso es innegable, no ha afectado a la venta o adquisición de libros en físico. Al menos dentro de mi gremio, pienso yo que se ha mantenido la venta. Yo no me atrevería a decir que ha crecido, no tengo evidencia de eso, Ujú. pero sería interesante que se haga un sondeo, ¿no? Rápido, básico, de cuántos han adquirido libros, y hablo desde la adquisición, desde estas grandes librerías hasta las librerías más pequeñas, que gracias y digo gracias en positivo, a la pandemia, han tenido que verse en la necesidad de migrar a lo virtual y buscar la conexión con los diferentes lectores. Eso a las pequeñas, a las independientes, en algunos casos se han juntado, se han sumado y han salido adelante. Pero sigue siendo eso, ¿no? Una brecha que cubrir, incluso hasta en lo tecnológico. Pero yo diría que no se ha perdido, que se ha mantenido por lo menos. Incluso creo que en la pandemia habían personas que quizás no tenían muchas cosas que hacer en su casa y se han entrado al mundo de los libros. Han querido comenzar todo esto de la lectura, comenzar a leer. Claro, por ejemplo, aquellos que, gracias a Dios, tenemos esto, todavía la capacidad económica de comprarnos un libro por un interés Ujú. personal, profesional, o académico en general, lo hemos mantenido, ¿no? Yo, sinceramente, no he dejado, por ejemplo, de comprar libros durante la Ujú. pandemia, ¿no? Me he limitado en muchas cosas, pero no en libros. Y aquellos que, por ejemplo, tal vez no tienen esa capacidad económica mínima, lo que ha fortalecido es que han habido muchos programas, en estos casos de bibliotecas, que han ayudado a hacer el préstamo. La misma Biblioteca Nacional, desde la Gran Biblioteca Pública de Lima, hizo un servicio de préstamo a domicilio motorizado de libros. La Municipalidad de Lima también, ¿no? Eh, Ujú. la, la Municipalidad de Pueblo Libre también lo hizo, les llevaba el préstamo de libros hasta su casa, Barranco también lo hizo. Entonces, si bien es cierto, no todos pueden comprar, pero hay una alternativa, ¿no? Eso quiere decir que hay un Ujú. interés. Claro, un apoyo. La Ujú. tercera pregunta es, ¿considera que ha habido cambios en el hábito de lectura en comparación con los años anteriores? Cambios, sí. Yo diría positivos, sí. En el sentido de que, por ejemplo, mal que bien, las alternativas de lectura se han diversificado tanto
por espacio y tiempo, porque ya todos hemos estado en casa por un prolongado tiempo, entonces hemos manejado tal vez nuestros tiempos a nivel personal y le hemos dedicado un espacio o le han creado un espacio a la lectura, muchos otros, y eso es interesante, ¿no? Sí, mucho en cuanto a lo digital, es verdad, incluso no solo en compras, sino todo lo que está ya en acceso abierto, que eso también es un fenómeno interesante, ¿no? Porque eso sí es verificable, eso sí ha sido evidenciado gracias a las tecnologías, a la estadística de la inteligencia artificial. Entonces, de eso sí hay una enorme ruta, ¿no? De lectores digitales. El tema está en qué leemos, y cómo lo interpretamos. Ajá, sí. La otra pregunta es, ¿cuál cree que es la mejor manera para incentivar la lectura? Ok, a grandes rasgos yo siempre voy a decir, el ejemplo viene desde uno mismo o desde la institución, ¿no? Nunca la lectura puede ser obligada. Si queremos verlo a nivel personal, de padres a hijos, siempre va a ser que el padre acompañe a leer, que le lea. Si vamos a verlo a nivel institucional, siempre tiene que ser conociendo quiénes son tus usuarios, quiénes quieren que sean tus usuarios, qué intereses tienen, qué necesidades tienen, porque la lectura no solo, cuando se habla de lectura piensan que solamente es la literatura regular, ¿no? La de ficción, y a veces se obvia al lector por información, al que quiere leer ensayos, crónicas, o por un tema personal, un tema específico, deportes, qué sé yo, ¿no? La variedad de lectura va a determinar cuán o mal tu plan o proyecto de promoción de lectura puede resultar. Si tú no sabes a quién te diriges y creas un plan en base a tu percepción, ya empezaste mal. Porque las diferencias de interés, los sesgos, van a venir desde tu lado. Y lo que tienes que hacer es aplicar mucha técnica, mucho conocimiento, y esto se le llama en el campo de la bibliotecología estudio de usuarios. Mm, Que te va, de acuerdo a esto, tú recién vas a diseñar este plan. No, tenemos que dejar de lado nuestra percepción. O sea, yo puedo ser lectora y puedo tener mis preferencias, pero si voy a ujú, hablar de un plan que incluya a otros, tengo que hacer un estudio claro, para que les interese a los demás también. para que sea exitoso y para que se promueva, ¿no? Ujú, ok. La quinta pregunta es, ¿qué estudios de alfabetización existen y cuál cree que nos conviene utilizar? Ok. Yo les decía, no, la alfabetización clásica, regular, es la que tiene que ver con la lectoescritura, Ujú, que entre comillas lo digo, como un país todavía subdesarrollado o semi-subdesarrollado, se ha superado. Sin embargo, no es del todo, ¿no? Aún hay muchos lugares en provincia donde la alfabetización clásica es necesaria desarrollar. Y hablo de lo que está en provincia, muy alejado, donde es bien difícil que tengan acceso pues, ujú, a la lectura en general. Ahí, por ejemplo, la labor es básica, la alfabetización clásica. Pero luego de esto ya, y por el tema de globalización y el desarrollo de las tecnologías, vamos a encontrar tres tipos de alfabetización, más o menos, que es la digital, que es la que nos va a permitir, o la que debemos tener, que significa aprender a utilizar la herramienta que fuese tecnológica para yo poder acceder a esa información, que va a ser mi lectura, mi libro, mi ensayo, mi artículo, lo que fuese. Si yo no manejo estas herramientas, lamentablemente me voy a poner una barrera y no voy a poder acceder a esa información y me voy a quedar más atrás. Lo que sigue a esto es la alfabetización informacional, que es la capacidad crítica de buscar, recuperar información, de usarla éticamente y de comunicarla. Es decir, mm, no solo voy a reseccionar información, sino que voy a trabajarla, interiorizarla, analizarla y muy posiblemente voy a crear conocimiento. Esto es importantísimo, sobre todo en el mundo académico. Sí o sí, mm, pero se aplica y se termina aplicando de manera transversal en la vida. Para cualquier tipo de decisión que nosotros vayamos a tomar, tenemos que examinar de dónde proviene esa información.
Y para eso yo tengo que contar con esas habilidades. Y finalmente, ya por la infodemia, la sobrecarga de información, se habla de la alfabetización mediática, que es donde vamos a poder tratar el tema de desde dónde o cómo los medios de comunicación se relacionan con nosotros como consumidores de información y qué tan sesgados o no están, cómo identificar cuánto está informando y cuándo está superponiendo su posición, ¿no es cierto? Cómo la señalan, cómo la dicen. Lo mismo que utilizamos las herramientas para evaluar una información, una fuente, verificar si es confiable o no, lo vamos a utilizar en el lado mediático. Es decir, vamos a trabajar mucho el tema, por ejemplo, de las fake news, ¿no? Para desarrollarnos como ciudadanos, finalmente. Entonces, son etapas. Dependiendo de en qué etapa se encuentre el sector en el que nos dirijamos o estemos, vamos a necesitar de todas las alfabetizaciones. Entonces, es siempre, y repito, un estudio de usuarios. A ver cómo están las cosas ahí y recién aplicar algún tipo de programa de alfabetización. Sí. Bueno, un poquito más jalando lo que es las fuentes confiables, ¿usted cuáles creen que son los principales problemas a los que se enfrentan las personas al buscar fuentes confiables? El sesgo, ¿no? O sea, tenemos una cultura, a ver, voy a poner con el ejemplo de Google, ¿sí? En Google siempre hacemos la búsqueda y sí, pues tenemos millones de resultados, pero siempre nos quedamos pues en las 3, en el mejor de los casos, 5 primeros resultados. Y lo básico de esto es que lo primero que aparece no es necesariamente lo Verdadero. que estamos buscando ni lo más confiable. Aparece porque sí, tal vez coincidencia de términos, y eso es un motor de búsqueda, es una máquina que actúa de manera lógica, tiene una fórmula para desarrollar sus resultados. Entonces, pueden haber coincidencia de términos, pero no necesariamente te está dando lo más confiable. Entonces, ahí ya entran las habilidades personales. Google va a hacer una búsqueda de acuerdo a lo que tú le estás señalando. Pero si sabes utilizar bien los términos de búsqueda o diferenciar, por ejemplo, las páginas que terminan, por ejemplo, en .com son de corte comercial, entonces de plano tú ya tienes que saber que ellas van a tener un objetivo comercial, venderte algo, información, un producto, un servicio. Entonces tienes que ir con un ojo crítico. El hecho de también de creerle a cualquiera porque está en una página web es bien básico, ¿no? Cualquiera puede crear una página web, cualquiera puede escribir incluso bonito, pero ¿en qué se ha basado? Hay que ver cuáles han sido sus referencias bibliográficas, ¿no? ¿Qué material ha revisado? Y ha dicho, el autor, sea una persona o sea una institución, ¿tiene autoridad para hablar del tema? ¿O es una opinión? Que es muy distinto a que sea un hecho verificado, cierto. O sea, hay una posición, siempre vamos a tener una posición, pero para que sea confiable, tiene que ser información objetiva. Por ejemplo, en el tema de salud es muy importante aprender a saber qué recursos yo voy a utilizar. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la sobremedicación que hubo en esta pandemia, ¿no? Que fue en muchos casos innecesario y fue más un efecto placebo. Es más las creencias que la capacidad de discriminar la información. Sí, incluso yo había escuchado una parte de lo que es Google Academic, no sé si lo escuchó, que Claro, mayormente en la sí. universidad nos enseñan para poder, porque dicen que son fuentes confiables también. Lo que pasa es que Google Académico lo que hace es, en Google Académico tú vas a encontrar todo lo que es producción académica. ¿Qué es la producción académica? Tesis, actas de congreso, resúmenes de artículos, secciones de libros o libros completos, todo lo que provenga de una institución académica o de investigación. No vas a encontrar Wikipedia, Facebook, blogs, nada de redes sociales de ese tipo. Lo que sí vas a encontrar, y hay redes sociales académicas, ResearchGate, academia.edu, en donde los autores lo que hacen es comparten bastante de sus propias investigaciones, ¿no? A veces los resúmenes y a veces el trabajo todavía en avance hasta que sea publicado. Lo bueno de Google Académico
es que es la persona o la institución misma que provee esta información. Se alimenta, por ejemplo, de los repositorios de universidades. Ahora, por la ley universitaria, todas las universidades tienen que tener un repositorio en donde se encuentre su producción académica. Esta plataforma tecnológica, que se llama DSpace, tiene comunicación tecnológica, o mejor dicho, está disponible, si es que la configuran, para que sea recuperada por Google Académico, o Google en general, pero Google Académico sobre todo. Entonces, es cuestión de, como dije, ¿no? Saber identificar qué herramientas tecnológicas, qué espacios y cómo. Ahora no solo existe Google Académico, Microsoft también ha desarrollado Microsoft Academic y le está haciendo la lucha a La Google Académico. competencia. Sí, porque ha segmentado muchísimo más los campos de información. Google Académico no sabemos realmente cuánta información tiene, pero está ahí. Y eso es ya de por sí un gran filtro. Yo siempre les he dicho a los estudiantes cuando hacía también las capacitaciones, si vas a buscar información académica de plano, tienes que ir a Google Académico o a las plataformas de redes sociales académicas, científicas, ¿no? O sea, tienes que filtrar, porque si te vas a ir de manera abierta, pues vas a tener que tener mucha habilidad para filtrar una y otra y otra y otra vez. En cambio, si haces una búsqueda en Google abierto o en cualquier otro motor de búsqueda, vas a tener 10 millones de resultados. Te vas a ir a la sección académica, vas a tener 100.000 resultados. Obviamente esos 100.000 tampoco los vas a ver, pero ya discriminó de manera general un buen grupo de información que no te es útil. La relevancia al final la va a poner el usuario. ¿Es mi tema? ¿No es mi tema? Yo estoy buscando de los últimos 5 años, 10 años. Este autor no es muy conocido, este autor sí. Ya son otros criterios que van a entrar en juego, ¿no? Quizás la gente más usa Google, el normal, porque ya les da una información directa y se ahorran de leer tantos libros, porque las veces que he entrado a Google Academic es como que me salen artículos grandes, libros completos. Creo que ese es el pesar de algunas personas, ¿no? Querer encontrar la información directa y copiarla. Eh, claro, y lo grave es que si es como en algún momento les dije, no, eso me dice un universitario, ¿no? Que qué terrible, ¿cuánto que leer? Oye, estás en una universidad, ¿qué esperabas? Tienes que hacer investigación, tienes que hacer tu parte, ¿no? Es justamente esa falta de interés o ese facilismo o flojera mental que no permite que muchos accedan a información verificada, ¿no? Se quedan con lo primero que encuentran. Y eso es gravísimo porque se espera que al menos desde la academia, que son aquellos que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Y al terminar tenemos el deber de procurar siempre que nuestra información sea lo más verificable, objetivo posible, porque va a ser insumo para otros. Imagínate que, ¿no? Una tesis mal, mal hecha, como hay en muchos casos, sirva de base para una nueva investigación. Ya está interrumpiendo esa nueva investigación, ¿no? Y es tiempo perdido, es mala imagen también para el estudiante, para la institución. O sea, son varios factores que te van a afectar, no solo a ti, sino a tu medio, a tu comunidad. El objetivo de la universidad nunca debería ser solamente aprender algo para aprender, porque para eso ya incluso tenemos de manera didáctica muchos videos en YouTube y libros en acceso abierto. La universidad responde a una necesidad de cubrir las necesidades de su sociedad, de su medio inmediato, de un medio, valga la redundancia, inmediato, de responder a problemas en donde tú, con ese acceso a información que has tenido y a las técnicas de tu profesión, vas a resolver ciertas situaciones problemáticas, ¿no? Sea en el campo que sea, salud, educación, negocios, emprendimientos, lo que fuese, pero tiene que responder a eso, pero
bajo una lectura profesional, muy profesional, a diferencia de lo que puede ser un emprendimiento ciudadano, ¿no? Más de intención, pero si es de la academia tiene que tener rigurosidad. Y eso significa que tienes que haber accedido a información verificada. Y eso es la labor que nos toca a nosotros. Para encontrar. Ok. Muchas gracias, Brenda. Ok, Este, fantástico. de verdad he aprendido muchas cosas, esto de las fuentes, creo que también nos dejamos guiar por lo que solamente encontrar, como usted dijo, ¿no? Que entramos y solamente hacemos clic en lo primero que encontramos porque tienen términos parecidos, ¿no? Todo eso.